Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Vamos a estudiar la palabra Babilonia. En la Biblia, en la palabra de Dios, se menciona mucho a Babilonia. Para entender cuál es Babilonia, quién es Babilonia y cuál es Babilonia en Apocalipsis, tenemos que mirar un poquito de historia. Primeramente, entendiendo que Babilonia es una ciudad que está como a 50 kilómetros de Bagdad, ahorita en Irak. Hace como unos 3.500 años, 3.200 años, hay un imperio, hay un imperio que está en esa parte del Medio Oriente, que era, cuando uno estudia historia, es Mesopotamia, ¿verdad? Y hay diferentes, diferentes grupos étnicos, ¿verdad? Los medas, ¿cuáles son? Déjenme mirar un poquito en relación, estoy mirando un poquito en historia. Um, Babilonia es descendiente de, obviamente, de los hijos uh, que maldijo Noé en el tiempo después del diluvio, cuando uno de sus hijos tiene relaciones con su esposa. Entonces él no lo maldice a él maldice a sus hijos, a los hijos de Cam, ¿verdad? Que vienen a ser los cananitas. Cuando el Señor saca de la esclavitud al pueblo de Israel, viene y ya le había prometido la tierra a Abraham, ya se la había enseñado, pero le dijo que no la iba a poseer, la iban a poseer su descendencia, a sus hijos, ¿verdad? Entonces, obviamente sobre todo son los cananitas los que habitan en esa, hablando un poquito más hacia lo que es en la tierra de Israel, ¿verdad? Pero obviamente se extendieron, se extendieron. Entonces, de hecho, por ejemplo, en Irak, de ahí sale de ahí sale Nimrod. Se cree que él construyó la ciudad cuando quería llegar al cielo, de alguna forma para rebelarse contra el Señor. Se cree que precisamente es ahí, ¿verdad? En Irak, en Babilonia. Entonces, esta Babilonia se profetiza, ya se habla desde el tiempo de los jueces en Babilonia, ¿verdad? Pero Babilonia eventualmente viene y arrasa con Israel, con Judá. Entonces Isaías profetiza. Fue gobernada, Babilonia fue gobernada sobre todo era el imperio de Asiria. Entonces en un tiempo fue gobernada por la capital era Nínive, al norte de Irak. De hecho, en el tiempo de Jonás, cuando anduvo predicando, era precisamente en Nínive, ¿verdad? Donde había mucha maldad. Viene, trae el mensaje Jonás y la gente se arrepiente. El rey se arrepiente. Entonces, por haber ellos cambiado su camino, Dios los perdona. Entonces, cuando leemos nosotros acerca de Babilonia en el Antiguo Testamento, está hablando de que Dios usa, por ejemplo, en Isaías 13, habla acerca de Babilonia, ¿verdad? Isaías, que vivió más o menos un poquito más de 700 años antes de Jesús, y es precisamente Asiria el que destruye al pueblo, al reino del norte, y es Babilonia a través de Nabucodonosor, como casi 2 siglos después, arrasa, ¿verdad? Con Jerusalén, con el pueblo del sur, con Judá,
Entonces, vamos a leer, como les digo. Babilonia, acuérdense que hay lo tenemos que interpretar de dos formas. La forma literal de cómo Dios usa al pueblo de Israel para enseñarnos a nosotros, literalmente lo que para nosotros es espiritualmente. Entonces cuando habla, por ejemplo, bueno, en la medida que lo vayamos leyendo, lo vamos estudiando, lo vamos uh, explicando. Por ejemplo, Babilonia, si hay algo que se entiende sobre Babilonia, es la gran ramera, ¿verdad? Es el martillo que usó el Señor para darles duro al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque había mucha idolatría, idolatraban mucho a un dios, a una diosa pagana, en este caso Acera. De hecho, estas personas que andan buscando la historia a través de ¿cómo les llaman estas personas que andan, que buscan, que escarban ahorita no recuerdo el nombre? Se encontró que cuando precisamente en Jerusalén ya encontraron evidencia, llegaron el tiempo cuando Jerusalén fue arrasada. Entonces ellos, mirando más o menos los tiempos, miran que una vez que llega Nabucodonosor no se encuentra idolatría, ya no se encuentran estas imágenes de acera, ¿verdad? Pero una vez que van buscando más para abajo, encuentran por decenas, por millares y millares de estas estatuillas de acera. Lo menciona la Biblia, eso ahí confirma, ¿verdad? Porque fue destruido el reino del norte y el reino del sur, y era sobre todo por no seguir al Señor, y por la idolatría, y la soberbia, ¿verdad? Entonces, de hecho, Babilonia, se conoce que Babilonia también de ahí viene la idolatría, pero también la soberbia, la lascivia, ¿verdad? El sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿verdad? Los cananitas, precisamente, eso fue lo que hizo, ¿verdad? El hijo de Noé. ¿Qué pasó en tiempo de Sodoma y Gomorra? Lo mismo, mucho sexo, o sea, ya sin tener en cuenta a Dios, ¿verdad? Cada vez más sin restricciones, vaya. Esos tiempos ahorita los estamos viviendo. Vamos a leer, vamos a comenzar con Isaías 13. Acuérdense, Isaías, unos 700, vamos a poner 750 años antes de Jesús. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte. Un alto monte es una nación, una nación, o una persona, o un grupo, ¿verdad?, que trae orgullo. Alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Pausa. Aquí, ¿quién los está mandando? Dios mismo. ¿Por qué? Porque ellos se enaltecían de que seguían a Dios, pero en realidad no lo seguían, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Vino la ira de Dios. Yo les he hablado que la ira de Dios se ha manifestado. Obviamente se manifestó en el tiempo de Noé, se manifestó en el tiempo de Sodoma y Gomorra contra esas dos ciudades, se manifestó en el tiempo de Isaías, se manifestó a través de los asirios, se manifestó a través de Nabucodonosor en el tiempo de Jeremías, y se manifestó a través de este hombre, el romano, hombre, que destruyó Jerusalén en la generación de Jesús. Ahorita me acuerdo del nombre. Que quemó Jerusalén, destruyó el templo.
¿verdad? Precisamente esa fue la ira de Dios, ya una vez que se predica la palabra. Entonces eso siempre ha sido sombra para la iglesia, aunque ahí ya hay iglesia, ¿verdad? En este caso los falsos creyentes comenzaron la persecución contra los verdaderos creyentes, pero fue otro martillo, en este caso Roma, el que usó el Señor para destruir a los judíos, ¿verdad? Les destruyó, y de hecho ahí es dispersada la nación de Israel, que no fue formada sino hasta casi 2000 años después, en 1948. Entonces otra vez, yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes, para mí a los que se alegran con mi gloria, estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de reinos de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerán todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene. Cada vez que ustedes lean, cuando dice el día de Jehová, es la ira de Dios, el día de Él. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Pausa. Esto es literal, como yo les digo, pero también es espiritual. Jesús habla acerca de esto, se da cuando dice que el sol oscurecerá la luna, no dará aquí está, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplendor, que viene a ser una sombra de Dios Padre. La luna, que viene a representar Jesús, eso está en Apocalipsis, no darán su resplendor. En la ira de Dios contra la iglesia, viene la ira de Dios contra todo el que lo negó, y contra todo aquel que no le siguió, contra todo aquel que tuvo por inmunda la sangre de Jesús. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Obviamente también en el tiempo de Isaías, que destruyó a la tierra del norte, en este caso es a la tierra del norte y a la futura iglesia, ¿verdad? Esto todavía no pasa en la iglesia, viene tiempo, no solamente a la iglesia, la ira de Dios contra todo. Van a resucitar todas esas personas que negaron a Jesús, o todos están ahí, todos. Los únicos que no están en la ira de Dios son los que son salvos de la ira venidera, los hijos de Dios, los que recibieron a Jesús. Hará más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Tribulación para los cristianos. Después de la tribulación viene la ira de Dios, y después el fin. A los judíos, al pueblo elegido de Dios, vino una gran tribulación. Viene la ira de Dios contra ellos mismos, pero también viene destrucción contra los que Dios usó
para darles duro, en este caso al pueblo de Asiria, al reino de Asiria, así como al reino de Babilonia, que eventualmente eran uno, ¿verdad? Dependiendo del tiempo. Por ejemplo, en el tiempo de Daniel, a Babilonia fue conquistada por Persia, en este caso Irán, nuestro tiempo Irán, pero eventualmente también Irán fue conquistado por Alejandro Magno, en este caso Grecia, duró poco su reinado. Todo eso viene a ser sombra de la iglesia. En el tiempo de Babilonia, en el tiempo de Persia, el tiempo de Grecia, es el reino que es dividido en cuatro, ¿verdad? Hasta llegar al tiempo de Jesús. Dice, haré más precioso el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Aquí está, ¿verdad? Para los que estudian los cielos, para los que estudian astronomía, ¿verdad? La tierra se moverá de su lugar, ¿verdad? De su eje, en la indignación de Jehová de los ejércitos, pero también estaba hablando de la tierra. Nosotros somos hechos del polvo, ¿verdad? En este caso la carne. Y en el día del ardor de su ira, y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que se ha hallado alanceado, o sea, con una lanza, y cualquiera que por ello se ha tomado, caerá a espada. Pausa. Así fue como los mataron al pueblo de Israel. Pero es una sombra para nosotros. En este caso, ¿quiénes son los que nos combaten? Demonios. Demonios. Es por eso que es necesario estar despierto. Cualquiera que sea hallado será lanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada, morirá espiritualmente. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Sea aquí que yo despierto contra ellos a los medos, estos es los que yo les decía, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Viene un tiempo también a una persecución más contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Y es precisamente Babilonia, ¿verdad? Aunque también ellos son Babilonia. No los quiero confundir, pero como les digo, hay dos etapas. Hay la guerra que es aquí, pero la guerra, la batalla que se está llevando en el cielo, ¿verdad? Espiritualmente. Entonces, nosotros vemos a Israel literalmente, pero es el pueblo de Israel literal y la iglesia peleando contra los medos, contra los demonios, ¿verdad? Que nos acosan. Es por eso que tenemos que estar despiertos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Contra los judíos es literal. Entonces los judíos vuelven una vez más, ¿verdad? Buscando la idolatría, queriendo ser, tener posesiones. Entonces los que vienen contra ellos, a ellos no les importa el oro, ¿verdad? Vienen y les dan duro, ¿verdad? Ellos les dan duro. Podemos mirar que los musulmanes caben ahí, caben bien. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, esos son los caldeos y los medos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas,
y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Esto no es fácil entenderlo, no es fácil entenderlo. Una de las cosas, hay un reino, que ese reino cuando está peleando no deja nada, no deja nada vivo. Y tiene que ver con la palabra de Dios también. Aquí muy probablemente no es fácil entender estos versículos, porque son así como tridimensionales. O sea, aquí está hablando obviamente de Asiria, cuando esto ya se cumplió en el tiempo en el siglo 8 antes de Cristo. Pero también es una sombra para la iglesia, acuérdense. Entonces, en el tiempo también de la ira de Dios contra los demonios, Dios ya ganó la guerra. En realidad nada más está esperando que se cumplan los tiempos. ¿Dónde? Jesús ganó. ¿Dónde? En el Calvario. Él ahí ya ganó. Ya todo le pertenece a Jesús. Pero Él está esperando, ¿verdad?, que nazcan esos niños que tienen que nacer hasta que se cumpla el número, ¿verdad? Entonces viene la última en la generación en donde la fe se va perdiendo. Son perseguidos los verdaderos cristianos, y luego después viene la ira de Dios, y luego después viene el descanso, los 1000 años con Jesús, y después a Satanás es atado 1000 años, y después, una vez que se cumplen los 1000 años, Satanás es desatado, ¿verdad? Y hay una batalla final que ya está ganada, o sea, está escrito desde hace mucho. Entonces es simplemente ir mirando los tiempos. En Jeremías 51, ya Jeremías, que fue, por ejemplo, en el siglo, fue como un poquito 600 y algo antes de Jesús, dice así: al reino del sur, a Judá, así ha dicho Jehová: he aquí yo levanto un viento destructor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. ¿Verdad? En este caso ya estaba hablando de Babilonia, de la que levantó. En todo caso fue Dios, pero ¿quién era el rey? Nabucodonosor, que destruyó. ¿Verdad? Si tú estudias el libro de Jeremías anduvo profetizando que se arrepintieran, que cambiaran el camino, ¿verdad? No lo hicieron. Dios usó, aquí lo vamos a mirar, Dios usó al rey Nabucodonosor y a su ejército para darle duro, para que destruyeran el templo, que estaba corrompido, como una sombra para nosotros de este cuerpo que es el templo de Dios, de una iglesia que está toda corrompida, ¿verdad? Es literal para el pueblo de Israel, y es espiritual para la iglesia. Esto es también contra nosotros, ¿verdad? En todo caso, si no andamos caminando con el Señor por fe. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten, y vaciarán su tierra, porque se pondrá contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco, y al que se enorgullece de su coraza: no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército. ¿Verdad? En este caso está hablando el que se cree, un ejército que se cree porque tiene la ciencia literal, de que tiene el mejor ejército, ¿verdad? En este caso, en nuestros tiempos, sería Estados Unidos, que es el ejército más grande ahorita, ¿verdad? Y tiene las mejores armas. Dice: y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles, porque Israel, se fijan, aquí ya Israel y Judá, el reino del norte y el reino del sur, habían muerto, literalmente en la carne.
¿verdad? Murieron muchos, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. Asiria eventualmente fue conquistada por Babilonia y llegó, simplemente se cambió la capital de Nínive a Babilonia, pero el reino era el mismo, ¿verdad? En todo caso, Asiria y Babilonia es la misma. Huí de en medio otra vez, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. O sea, no fue que Dios mismo usó a Asiria y a Babilonia para destruir a Israel y a Judá, el reino del norte y del sur. Pero Dios también les profetiza a través de Jeremías, porque Israel y Judá no han enviudado. Entonces a ella la trata como su padre, como su esposo, en este caso como esposo, ¿verdad? Mi esposa o mis esposas, que en realidad era una, Israel y Judá, como una sombra de Israel y la iglesia, no han enviudado. O sea, su Dios no ha muerto, su esposo no ha muerto. Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Huid del medio de Babilonia. Acuérdense que un grupo fue llevado cautivo a Babilonia, ¿verdad? Entre ellos a Daniel, los tres que fueron echados en el en el horno de fuego. Ezequiel es contemporáneo también de Daniel. Hay varios, ¿verdad? Y entonces esos que están sirviéndole ahí al rey, llega un punto cuando Jeremías ya profetizó. Entonces, esto es lo que dice: huid del medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque es tiempo de venganza de Jehová, le dará su pago. La venganza, ¿cuál venganza? Porque mataron a los judíos. Fíjate, Dios los usa para que vengan y mate a todos esos que se rebelaron contra Dios, pero dice, es mi esposa, yo te permití, de hecho yo te mandé, pero te estás enorgulleciendo, y precisamente porque te estás enorgulleciendo, porque te crees que tienes las mejores armas, viene mi ira contra ti también, ¿verdad? Como una sombra para nosotros, para los que matan a los judíos, porque vamos a morir. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos y aturdieron por tanto las naciones. Tiene que ver con la guerra, pero también tiene que ver con la idolatría. ¿Qué está pasando ahorita en nuestros tiempos? ¿Cuál es Babilonia ahorita? La iglesia católica es Babilonia, pero también la iglesia cristiana protestante es Babilonia. ¿Por qué? Porque dicen, Dios quiere que seas rico. Ahí está. Ahí está. Entonces no nada más es la iglesia católica. Ahorita vamos a ver que en realidad Babilonia es todo aquel que se rebela contra el Señor. En un momento, dice, cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. ¿Verdad? Literal, la Babilonia que está a 50 millas o 53 millas al sur de Bagdad. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Llega un tiempo también, si es en esta generación, muy probablemente la Babilonia que va a destruir toda la tierra parece que es Estados Unidos. Espiritualmente parece que es la iglesia católica, juntamente con la iglesia cristiana que busca las cosas de este mundo, así como también unidos también a los musulmanes, pinta así, ¿verdad? Pero no sabemos si es en esta generación. Curamos a Babilonia y no ha sanado, dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Jehová sacó a luz nuestras justicias, venid y contemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios. Limpia las saetas, embraza los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla,
porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poner centinelas, disponer celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoro, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Babilonia, Babilonia, que está entre los ríos acuérdense que para que un pueblo pudiera subsistir tenía que haber agua. Entonces, en los desiertos que están todo en el Medio Oriente, Babilonia, que está en medio, está en el río Tigres y el Éufrates, pero hay otros ríos más pequeños, entonces hay muchas aguas ahí. Pero también está hablando como una sombra, ¿verdad? En este caso, ¿cuáles son las aguas? Toda la gente de todo el mundo, ¿verdad? Ahí es en donde tenemos que mirar la hermenéutica, la sombra, como dice Pablo. Pablo siempre le menciona la sombra, ¿verdad? Yo a veces lo menciono como el tipo o el antetipo, más bien el tipo, ¿verdad? De otra cosa. A su voz, él es el que hizo otra vez, tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. So, literalmente tiene que haber una Babilonia que quiere dominar al mundo, ¿verdad? Ya Hitler lo trató, pero no fue el caso, ¿verdad? No fue el caso. Son 70 años, ¿verdad? Hitler murió eventualmente en 1945. Entonces del 45 al 2000 son 56, al 2015 eso sigue. Si hubiera, mucha gente pensó que era Alemania, que iba a revivir, que era la bestia, porque fue bestia contra el pueblo judío. Pero en todo caso no se cumplió la profecía ahí todavía, porque tenían que estar en Israel, ¿verdad? Entonces ya ahorita parece que el pueblo que persigue a los judíos son los musulmanes en general. Puede ser Persia o puede ser eventualmente un reino que no ha tenido reino. Pudiera ser a Turquía, ¿verdad? Pudiera ser Turquía, que se puede decir el país más fuerte en armas, en unión con todos los musulmanes, para destruir a Israel, literalmente a Jerusalén. Entonces no sabemos, la palabra dice que viene del norte la destrucción, ¿verdad? Puede ser ISIS, ¿verdad? Una vez que levanten un imperio en lo que es en Siria y en Irak. Ahorita ya están unidos los musulmanes extremos en ISIS que están en Siria, en Irak, y ya Boko Haram, que está acá en Nigeria, ya ellos también dicen que están unidos a ISIS o ISIS. Se menciona ya también, ya hay en Libia, ¿verdad? Ahorita están peleando también en Yemen. Están persiguiendo a los cristianos de muchos países del norte de África, en muchos. Entonces, definitivamente hay persecución contra los cristianos, ¿verdad? Entonces, la iglesia va a ser perseguida no solamente los cristianos allá, también aquí, ¿verdad? Entonces, se van dando las cosas, pero todavía falta tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas que no se han cumplido. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. En el Medio Oriente, la que pinta también, que puede ser la Babilonia, la que es destruida también, porque se le llama tierna y delicada, es Arabia Saudita, ¿verdad? Pudiera ser también Arabia Saudita, que es en realidad que con el dinero que está acumulando, con el petróleo, porque se está enriqueciendo, y ahí no sé si sepan ustedes, pero inclusive hay un aeropuerto ahí en Arabia Saudita en donde hay muchísimo oro, muchísimas cosas que son hechas de oro.
En Arabia Saudita cabe que también es la tierna y delicada, ¿verdad? Pudiera ser Arabia Saudita literalmente que por medio de ella es destruida Jerusalén, y espiritualmente tal vez influida por la Iglesia Católica y los musulmanes, y literalmente Israel que sea destruida por culpa de Estados Unidos, porque es Estados Unidos el que ha comenzado a hacer guerras allá en todo el Medio Oriente. Eso lo dijo un general, cabe de que sea Estados Unidos, de que eventualmente va a ser destruida Israel por culpa de nosotros, por culpa de América. ¿Por qué? Precisamente porque es Estados Unidos el que comienza a hacer guerras. Obviamente es parte de una guerra más grande. Tiene que haber división entre los musulmanes. Entonces, ¿qué hacen? Van y comienzan una guerra entre ellos. Y está en Mateo 24, reino contra reino, nación contra nación. Entonces, pero alguien comienza esas guerras. Obviamente Dios lo permite, Dios es así como lo hace. Entonces, si es reino contra reino, ahorita hay guerra, reino contra reino en Libia, en Nigeria, en Yemen, en Siria, en, en Pakistán. En Pakistán no ha florecido. En Egipto fue parado, ¿verdad? Pero Egipto es mencionado muchas veces, va a regresar, los musulmanes van a regresar para pelear contra el ejército. Entonces, ya hay guerra entre ellos, ¿verdad? ¿Y quién ha influido ahí? Esta nación. ¿Para qué? Para atacar a Irán, ¿verdad? Y en todo caso la que se está beneficiando es Arabia Saudita, porque son aliados de nosotros. Entonces ellos están poniendo mucho dinero, y ya se cree que inclusive el dinero que ellos están poniendo es Arabia Saudita los que les está dando dinero para que peleen los musulmanes que están en Siria y en Irak, para destruir también al presidente que está en Siria, ¿verdad? Solamente que las cosas no han salido como ellos planean. Entonces, de acuerdo a la profecía, es ese mismo ejército el que destruye a Arabia Saudita. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de agua en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Entonces ahí está hablando cuál era el pecado de Babilonia. Sobre todo el orgullo, pero había mucha idolatría. Tenían muchísimos dioses paganos, ¿verdad? Esculturas a las que ellos les adoraban, ¿verdad? Entonces tenían muchos ídolos. ¿Y qué dice el Señor? Son esculturas, no tienen espíritu. Para la iglesia, ¿qué es? El dinero, el poder, la carne llama al poder, ¿verdad? Yo quiero ser famoso, yo quiero, eso todos tenemos eso en la carne. Queremos ser de alguna forma importantes, ¿verdad? Queremos que se nos respete, entonces buscamos la mentira, las esculturas, lo que no tiene espíritu, el dinero, ¿verdad? Dice, vanidad son, obra digna de burla. En el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, porque él es el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Aquí está, miren. Martillos me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Ahora, literalmente Nabucodonosor les dio duro ahí a todo alrededor, ¿verdad? Fue el martillo que Dios usó para darles duro, ¿verdad? Incluyendo al pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel. ¿Quién es el martillo de Dios espiritualmente? Es Satanás. Es Satanás y sus ángeles que siguen a Satanás.
Dice, por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Nosotros somos quebrantados cuando somos orgullosos, ¿verdad? Si tenemos dinero, tenemos salud, tenemos familia, se nos predica la palabra, yo soy bueno, hombre, yo no le hago mal a nadie, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo tener una casa nueva? ¿Qué tiene de malo ganarse $1,000,000? Yo pensaba así, ¿verdad? Yo digo, yo no le hago mal a nadie, ¿verdad? Yo creo en Jesús como mi Señor, como mi Salvador, aunque no lo había entendido, ¿verdad? Entonces, ¿quién viene? Satanás y sus demonios y me dan duro. ¿En dónde? Precisamente donde yo tenía el ego. ¿Cuál era mi ego? El hecho de que yo había leído sobre la pareja, sobre el ser padre. Yo ya quería ser maestro sobre eso. ¿Y en dónde viene? ¿Dónde fui muy humillado? Precisamente ahí, ¿verdad? Gracias al Señor, ¿verdad? Que me dio duro, que permitió que me diera duro el demonio para poder llegar a los caminos de Él. Bendito Dios, ¿verdad? Ya cuando miras todo, gracias Señor. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. ¿Quiénes son las vírgenes? Los que nunca han escuchado de Jesús. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a los labradores y a sus yuntas. A jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión, en Jerusalén. Delante de cada que vean Sión o el monte de Sión, obviamente hay un monte en Sión, así se llama el monte Sión, pero también Sión o la hija de Sión viene siendo Jerusalén. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, Babilonia, dice Jehová, que destruiste toda la tierra. Cuando dice toda la tierra alrededor de Israel, ¿verdad? Él no vino a México o a Latinoamérica a destruir toda la tierra, estaba hablando de la tierra allá alrededor de Israel y a Israel. Y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina. En este caso ya es Satanás, ¿verdad? Él quiere ser la piedra. La piedra es Jesús, la piedra angular es Jesús. Ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, has dicho Jehová. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta. Ahí están, acuérdense que en el Apocalipsis hay 7 trompetas. No crean que cuando ustedes miren aquí algo así como que está ahí, no. Dios tiene todo tan controlado que en la palabra, cada palabrita que tú miras ahí, tiene un significado en todo, desde que comienza la palabra hasta que termina. Tocad trompeta en las naciones, ese es el tiempo de la ira. ¿En cuál? La 7ª trompeta. Preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Argenaz. Señalad contra ello capitán, hacer subir caballos como langostas erizadas. Pausa. Literalmente va a haber un ejército de 200 millones de personas que van a destruir a Babilonia, ¿verdad? Si Babilonia es Estados Unidos, van a venir 200 millones de personas, ¿verdad? Y fíjate, preparar contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes, si es en esta generación y si sigue siendo así. Preparar contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y todo el territorio de su dominio. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear,
se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Otra. Israel es llamada Babilonia también. Es llamada Babilonia también. ¿Verdad? Hay en la escatología, nosotros podemos mirar la interpretación, pero solamente hasta que pase podemos tener la seguridad. Uno no puede asegurar nada. ¿Por qué? Porque así como cuando vino Jesús, muchas personas no entendieron, ¿verdad? Porque no era así como pensaban, de igual manera, ¿verdad? La Babilonia, que va a ser destruida en un día, ¿verdad? También es Israel. Y pudiera ser que ese ejército de 200 millones es contra Israel, pudiera ser. ¿Verdad? Si pudiera ser Israel, pudiera ser Estados Unidos. ¿Verdad? Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron. Pudiera ser también todas estas personas que están matando a los cristianos, ¿verdad? Que eventualmente pudiera ser que se levante un ejército, ¿verdad? Si es este ejército que levantó el martillo, pudiera ser que fueran las 10 naciones, pudiera ser Irak, Siria, Egipto, Nigeria, Pakistán, Afganistán, Sudán, no Etiopía, Sudán, que en todo caso se está formando un ejército en todas estas naciones, que pudiera ser ISIS, pudiera ser que esas son las 10 naciones. Ahora, en todo caso, que destruyan a Jerusalén. Entonces, si esta es la Babilonia y ahí tiene pueblo el Señor, muchos musulmanes ahorita están reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Quién les está enseñando? Jesús mismo, en sueños, a través de sueños y en visiones, ¿verdad? Él está peleando espiritualmente porque él gana no con espada ni con ejército, sino con su espíritu. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego, y se consternaron los hombres de guerra. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Ahí está, mira, se está predicando la palabra. Ahí está Babilonia, ¿verdad? Pudiera ser que en realidad es hasta que se evangelice todos estos lugares que en realidad son naciones musulmanas. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia, hecha a mí, a mi carne, dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así dicho Jehová, he aquí yo juzgo tu causa y haré tu venganza, y secaré su mar y haré que su corriente quede seca. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla y sin morador. Todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. En medio de su calor les pondré banquetes, y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra. Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones.
So, si vamos mirando cada versículo, literalmente, es Estados Unidos espiritualmente, ahorita, en este tiempo, sería la Iglesia Católica. Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. Pausa. Ahorita estoy, si el Papa viene y se sienta en Jerusalén, y Jerusalén es destruida, confirma que es la Iglesia Católica, la Iglesia Católica junto con los musulmanes. Eso confirmaría. Entonces, en todo caso, sería a escondidas que el Papa destruye a los judíos por medio de los musulmanes, pero quedándose ella, porque dice, habla que ella es sentada sobre las 10 naciones. Pero también dice que estos aborrecen a la ramera y la destruyen. Entonces, ahorita nada más podemos interpretar, como les digo, el Señor, antes de que pase algo, ¿verdad? Se lo dice a sus profetas, antes de que pase, o sea, ya está escrito, ya está escrito. Pero antes de que venga la destrucción, se lo dice a sus profetas. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Ok, viene la destrucción. Ya está escrito. Entonces lo hace saber el espíritu de profecía que les hace saber a la iglesia. Entonces, ¿quiénes van a saber? La iglesia nomás, porque son los únicos que tienen oído. El mundo no lo va a entender. Entonces ya después en la ira de Dios viene de destrucción repentina. Ya ahí ya no está la iglesia. ¿Por qué? Porque ya los mataron, ya no están aquí. Entonces viene un tiempo cuando viene la ira de Dios, entonces sí, Satanás viene y da duro, les da duro a todo aquel que tuvo por inmunda la sangre de Jesús. Entonces dice, y juzgaré, sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie ni pesará por ella hijo de hombre, y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salid del medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Ok. Este versículo no ha sido entendido. Cuando dice salir del medio de ella, pueblo mío, se lo dice al pueblo, en este caso, a Daniel y a todos los judíos que están en Babilonia, que salgan, porque viene la ira contra ellos, ¿verdad? Pero también viene, este mismo versículo también es espiritual. Entonces dice el Señor, salid del medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Entonces no nada más es salir de la Iglesia Católica, está hablando de salir de Babilonia en general, de la esclavitud del pecado. Eso no nada más es una iglesia, es de Babilonia. ¿Y cuál es Babilonia? Todo el que no recibe a Jesús y es sellado con su Santo Espíritu. Toda esa es Babilonia. Yo era un habitante de Babilonia porque era esclavo del pecado. Cuando el Señor viene y me saca, me busca y me saca con su palabra, con su Santo Espíritu, con las buenas nuevas, me saca de la esclavitud del pecado. Entonces debemos de mantenernos alejados de Babilonia, que es, tú no quieres regresar otra vez a ser esclavo del pecado. Entonces, este versículo, salid del medio de ella, pueblo mío, y salvar cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Entonces Pablo menciona acerca de que la ira de Dios no viene contra los cristianos, es contra los que no lo recibieron. Entonces, sí, ya en la ira de Dios, ahí sí ya no está la iglesia, ¿verdad? O
Sí hay gente que en un tiempo fue iglesia, pero regresó al mundo, ¿verdad? Entonces el que está ahí, el que es iglesia y regresa al mundo, dice, salid del medio de ella, pueblo mío, y salva en cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sales de ahí? Arrepintiéndote, ¿verdad? Ahí está en Apocalipsis, en el mensaje de las 7 iglesias, arrepiéntete, arrepiéntete, sal de Babilonia. Todo lo que el Señor menciona en el mensaje a las 7 iglesias, todo eso es Babilonia, ¿verdad? La doctrina de los Nicolaitas, el que tiene la esperanza en las riquezas, todo eso es Babilonia, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el Señor? Arrepiéntete, arrepiéntete, ¿verdad? Y camina con el Señor. Y no desmaye vuestro corazón ni temas a causa del rumor que se oirá por la tierra. Fíjate. O sea, vamos a decir, ay, vienen los persas, se la van a atacar a Babilonia, ¿verdad? Entonces los que están ahí, ¿qué dice el Señor? No temas, dice, no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor y después en otro año rumor y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Eso lo dice Jesús también. Ya pasó en el tiempo de Daniel, en el tiempo de cuando Persia, los medos, destruyeron a Babilonia, pero también es una sombra para la iglesia. O sea, vuelve a pasar, ¿verdad? Entonces, dice el Señor, no temas, porque te persiguen, no temas, que no desmaye tu corazón. Entonces nosotros tenemos nuestra confianza en Jesús y vivimos por fe, dice, no temas a causa del rumor que se oirá por la tierra. En este caso, es a los cristianos que están allá, por ejemplo, ahorita en Irak, en Siria, en Nigeria, en Sudán, en Libia. Todas esas personas tienen que tener su mirada en Jesús. Pero si están en una iglesia cristiana que no se les ha enseñado la salvación a través de la fe, sino a través de las obras, ¿qué está pasando? A muchos de ellos, por miedo, ¿verdad? Si hay miedo, pues no puede estar el Señor con ellos. Por falta de fe, pues les están dando duro, ¿verdad? Les están dando duro. Dice, por tanto, aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia y toda su tierra será avergonzada y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Y fíjate, aquí está el versículo. Por los muertos de Israel caerá Babilonia. Por los muertos, por los que mató Nabucodonosor, cayó Babilonia. Fíjate otra vez, por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. ¿De cuál tierra? Todos los que ellos mataron. Entonces, yo no sé, ¿verdad? Yo solamente puedo mirar lo que está pasando. ¿A quién le toma el Señor? ¿Cuál es el martillo? Si es Estados Unidos, es Estados Unidos. Si son los musulmanes que están usando, que están matando a los cristianos, ¿verdad? Entonces la ira de Dios viene contra ellos. Dice, los que escapasteis de la espada, andad, no os detengáis. Acordaos por muchos días de Jehová y acordaos de Jerusalén. Estamos avergonzados porque oímos la afrenta, la confusión cubrió a nuestros rostros, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Por tanto, vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos y en toda su tierra gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique, en las alturas de mí vendrán a ellos destruidores, dice Jehová.
Oyes el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia. So, si hay algo de lo que presume es eso, la jactancia, ¿verdad? Ahí está la soberbia. Y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos, porque vino destructor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados, el arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Y embriagaré a sus príncipes, y a sus sabios, y a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes. Dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. Estaba hablando de los demonios también, ¿verdad? En vano trabajaron los pueblos y las naciones se cansaron solo para el fuego. Entonces los que están construyendo una nación para adueñarse, porque se quieren adueñar de todo el mundo, fue en vano, ¿verdad? Literalmente, ¿verdad? Materialmente e espiritualmente. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia. Ok, esto ya es otra. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás: así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí. Entonces, esto ya es cuando viene y reina el Señor, ¿verdad? Entonces ya no va a haber más pecado, de lo que espiritualmente está diciendo el Señor. En Apocalipsis 18, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Las plagas vienen contra todo el que no recibió al Señor. Eso te dice que en realidad, si eres iglesia y andas en el mundo, arrepiéntete y regresa con el Señor. Es lo que dice aquí. Sal de ella, pueblo mío, ¿verdad? ¿Cuál es el pueblo del Señor? Literalmente es Israel. Entonces el que esté en Jerusalén, cuando vean al ejército, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, ¿cuál? Ese es un ejército que va a rodear a Jerusalén. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan. Entonces, literalmente, materialmente, los que tienen que huir a las montañas, al desierto, son los judíos. En Jerusalén, cuando vean a un ejército rodear a Jerusalén, la abominación desoladora. Pero para la iglesia, cuando dice: salí de ahí, pueblo mío, para que no seas... se trata de salir de la esclavitud del pecado, que es Babilonia, ¿verdad? O sea, si el Señor tiene pueblo, eres iglesia, tú recibiste el Espíritu Santo, pero regresaste al mundo, te dice el Señor: sal de ahí, arrepiéntete, y regresa al camino del Señor. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Darle a ella como ella os ha dado. Ahí está, mira. Y pagarle doble según sus obras.
en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Entonces ahí está. Hay una iglesia que cree que le está haciendo, está trabajando para Dios, y ¿qué está haciendo? Está matando a los cristianos, ¿verdad? Entonces piensa que le está haciendo un favor a Dios, pero en realidad no, o sea, entonces ella va a recibir el doble, ¿verdad? En la ira de Dios. Cuánto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Si en este caso, la iglesia que está viviendo en deleites, ¿verdad? Llega un punto en donde dice, ok, denles duro. Tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Cuando dice y no soy viuda, es lo mismo que dice en Jeremías 51, ¿verdad? Ya habían matado al pueblo, a los del norte y los del sur. Había un remanente, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Dale duro, ¿verdad? Porque Dios, en este caso, Dios mi Padre, vamos a decir, a mí me quitan la vida, ¿verdad? La Babilonia, la que cree que le está haciendo un favor a Dios, la que cree que está trabajando por el reino de Jesús, me mata. Entonces viene como cristiano, entonces ya después viene la ira de Dios. Dice, con que tú le diste duro a mi hijo, de ahora a ti te va al doble, ¿verdad? Yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, y llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, seda, escarlata, madera olorosa, de todo objeto de marfil, objeto de madera preciosa, cobre, de hierro y de mármol, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres, almas de hombres. A veces si lo estás leyendo así y no meditamos, ¿qué está hablando aquí? Pura idolatría, todo esto es idolatría. Pero también, ¿de qué estaban haciendo mercadería? De almas de hombres. ¿Quién está haciendo mercadería con las almas de hombres? La iglesia protestante, que anda enriqueciéndose con los diezmos, llevando idolatría hacia el dinero. Entonces están haciendo mercadería con las almas de esos hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallará. Ahí está. Entonces, ¿qué viene? Vienen tiempos y ya se mira cómo se cae la economía. Entonces, cuando no hay dinero, ¿qué diezmo? ¿De qué diezmo vas a vivir? ¿Verdad? Cuando están haciendo mercadería con los diezmos de los cristianos, que el verdadero diezmo en realidad tiene que ver con su vida, con dar testimonio, con dar fruto de espíritu. Los mercaderes de estas cosas, que se enriquecen a costa de ellos, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, contra el pueblo de Israel. Si cabe que sí sea Arabia Saudita, porque es precisamente ahí donde está Meca, ¿verdad? Donde está su dios pagano, ¿verdad? Alá, en la piedra supuestamente que cayó del cielo, a la que ellos adoran también, ¿verdad? Porque en una hora han sido consumidas
tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta ciudad? ¿Cuántos hay? Hay tres hay en el Apocalipsis cuando se tocan las trompetas, las últimas. Están los tres ayes. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada, riquezas materiales. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se irá más en ti, ningún artífice de oficio alguno se irá más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Pausa. Celebran su idolatría, aquí está, con música. Hay flautistas, arpistas, flautistas, trompeteros, dice: no se oirán más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. ¿Qué es lo que hace el artífice? Estatuillas, imágenes. Estos son los versículos que a mí me hacen pensar que es la Iglesia Católica, pero no nada más la Iglesia Católica. La Iglesia Protestante, que se le llama protestante, la Iglesia Católica le llama protestante, a los que creen en Jesús como el único salvador, o sea, solamente en la sangre de Jesús, ¿verdad? Pero también hay idolatría. ¿Por qué? Porque enseñan el evangelio de la prosperidad, que dice que Dios quiere que seas rico aquí y no con el espíritu. Entonces, esta es la idolatría. ¿Cómo lo celebran? Con música. ¿Cómo lo celebran en las iglesias cristianas evangélicas, donde se enseña el evangelio de la prosperidad? Con música. Con música. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿De dónde sale? Fíjate, ¿de dónde sale la idolatría? En la iglesia más grande de Roma, la Iglesia Católica. ¿De dónde sale la idolatría en la iglesia cristiana? De Estados Unidos. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ahí es donde yo miro a esta nación culpable de todos. ¿Por qué están persiguiendo a los cristianos en el Medio Oriente y en el norte de África? Por las guerras que ha creado Estados Unidos contra esos pueblos en Afganistán y en Irak. Pero no nada más ahí, en Libia, en todos estos lugares. Entonces, ¿con quién se están desquitando? Con los cristianos, ¿verdad? Entonces aquí dicen: aquí no va a llegar, tenemos un muro para proteger a la ciudad. Entonces dice que ese muro va a ser quebrado, van a ser derrumbados. Entonces, esa falsa esperanza de tener que vivimos en un país protegido, con la tecnología, con armas, con las mejores armas, un día va a caer. Entonces, hay palabra de consuelo. Déjenme ver a ver si lo puedo, que ya tengo bastante
Lean, mejor leanlo ustedes en Isaías 51, para que vean las palabras de consuelo, paración, ¿verdad? ¿Quién es el que consuela a todos estos cristianos que fueron muertos, ¿verdad?, en la gran persecución? El Señor mismo, ¿verdad? Dios mismo. Entonces no tenemos que tener miedo, ¿verdad? Si tú eres iglesia, recibiste la palabra, te bautizaste, recibiste al Señor, pero regresaste al mundo, arrepiéntete. Sal de ahí, pueblo mío, para que no recibas la ira de Dios. Arrepiéntete y regresa a los caminos del Señor. Él te ayuda, ¿ok? Dios los bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes.